Ya son las 9:08 y tras ese comienzo musical vamos a saludar a quienes van a estar acompañándonos el día de hoy en el panel. Ya los tenemos ahí conectados. Saludamos de inmediato a Juan Eduardo Faúndez, presidente del Partido Socialdemócrata. ¿Cómo estás, Juan Eduardo? Muy buenos días. Bienvenido a nuestro panel nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar acá. Igualmente, y también saludamos a Felipe Caro López, investigador de la John Glenn College of Public Affairs de la Ohio State University, que ya está también conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias también, Felipe, por estar acá con nosotros y poder entrar en los diferentes temas que hemos propuesto para esta jornada y vamos a entrar de inmediato a ellos para dar ahí espacio en torno a... Primero que todo, las expectativas en torno a la economía y particularmente el gasto público. Esto porque durante el fin de semana ya se dio a conocer por parte del Consejo Fiscal Autónomo esta alerta en este último informe trimestral que entre los años 2026 y 2029 señalan que será necesario ajustar el presupuesto del Estado en 5.950 millones de dólares para cumplir metas de balance estructural. Dentro de este comunicado se señala que los gastos ya comprometidos superan los niveles compatibles con las metas de este balance estructural y para cumplir con dichas metas será necesario reducir los gastos en aproximadamente 1,6% del PIB. Estos son 5.950 millones de dólares, como decíamos, durante el periodo 2026-2029. Añadieron que en ausencia de nuevos ingresos la necesidad de ajuste podría ser mayor si no se gestionan adecuada y oportunamente una serie de riesgos. Entre estos destacan nuevos incumplimientos en las metas de balance estructural, el encarecimiento del financiamiento, efectos cambiarios en la deuda, subestimación de las necesidades de inversión pública, también menor recaudación que la esperada en la ley de cumplimiento tributario y la activación de gastos o desactivación de ingresos que actualmente no estén adecuadamente registrados en contabilidad fiscal. Es parte de los apuntes que hacen desde el Consejo Fiscal Autónomo y que de alguna manera va a ser importante verlo desde la perspectiva de efectivamente los elementos de gasto público que han estado particularmente en el ojo del huracán durante estos últimos meses. Quiero entrar en esto, también hacer las proyecciones de lo que es también la gestión gubernamental y por ello vamos a empezar de inmediato con lo que nos pueda también contar un poquito en el panel del día de hoy Juan Eduardo Faúndez. Juan Eduardo, parto contigo. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal, colega? Bienvenido. Mira, la verdad que son cifras preocupantes. Nosotros lo hemos dicho en distintos foros. Hay que financiar el estado de bienestar y el progreso en Chile. Y desde esa perspectiva llevamos una tendencia hacia la baja, en donde el crecimiento económico del año pasado, que algunos celebran, yo creo que no es para celebrar, efectivamente no da cuenta de la necesidad de gasto que requiere nuestro país. Cuando el Consejo Fiscal Autónomo señala una disminución de 6.000 millones de dólares, eso indica efectivamente que hay que apretarse el cinturón y por lo general en una sociedad cuando se aprieta el cinturón, por lo general se ven afectados las poblaciones más vulnerables que van a tener menos beneficios sociales. Desde esa perspectiva yo creo que el debate que hay que instalar a la brevedad tiene que ver con una agenda de desarrollo económico concreto y eficaz para los próximos 5, 10, 15, 20 años. Una ruta de acción. Ahora mismo uno escuchaba que el presidente Boric esta semana va a anunciar el nuevo Ministerio de Seguridad con Ceremis, con asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Una iniciativa que parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ojo, aquí no hay que atacar ni a moros ni a cristianos, es todo un contexto en donde, si bien es cierto, hay una buena voluntad de avanzar en distintos términos del Estado, yo creo que la discusión es cómo financiamos esa buena voluntad y eso ha estado, creo yo, ausente en términos estructurales en el debate público en los últimos años. Cabe señalar que el concepto de la permisología recién se instaló hace un año y medio, pero hay proyectos que llevan más de 10 años esperando poder tener un permiso para generar inversión. O lo otro, la tasa de impuesto corporativo, que en Chile es una de las más altas del mundo, de la OCDE, que lo que yo creo que la discusión que hay que instalar es cómo bajamos esa tasa para estimular y dar un impulso real a la economía de nuestro país. El otro día lo conversamos el año pasado, el tema de la infraestructura. No puede ser que después del gran periodo de bonanza del presidente Lagos con infraestructura, etcétera, estamos quedando atrás en infraestructura, a mi juicio ya crítica, que es
fomentar y ampliar los puertos de nuestro país, y ya próximamente va a estar el puerto de Chancay de Perú operativo, que va a ser una gran competencia a los puertos nacionales. Dicho eso, yo creo que efectivamente esto es un tema no menor. Hay que estar atento con los ofertones sociales que van a entregar los distintos candidatos presidenciales, porque yo prefiero poner la carreta delante de los bueyes, que me digan cómo voy a financiar el sueño país que quiero plasmar en un programa de gobierno. Porque lo que nos ocurrió en los últimos años, y seamos concretos, es que nadie podía estar en contra de un sueño país desarrollado, etcétera, pero nadie planteó, quienes nos gobiernan por sobre todo, cómo se financiaba ese sueño país. Yo creo que ahora hay que invertir un poco la rueda, poner por sobre todo cómo financiamos, y luego efectivamente cuál es la priorización del gasto social frente a eso. Y finalmente, para no alargarme, es cómo mejoramos la gestión del Estado. Yo creo que hay que hacer un debate serio del tamaño del Estado de Chile. Yo soy un socialdemócrata, yo no creo que el Estado deba disminuirse per se, pero sí la eficiencia del Estado es clave para esto. Vamos a tener más de 26 ministerios, donde Alemania, por ejemplo, no tiene más de 13, 14 ministerios. Y si uno ve los rankings mundiales de los países desarrollados, Chile está por sobre en un 30, 35% en términos de ministerios que podrían efectivamente tener otra índole. Y en ese caso, y lo planteo aquí como titular, el Gran Ministerio de Planificación y Desarrollo es una deuda pendiente cuando uno quiere construir un estado de bienestar en Chile. Voy contigo, Felipe, también entrar un poquito, no solamente en tu percepción de lo que son estos números, si compartes algunos de los apuntes que hacía Juan Eduardo, sino que además, ya que hablaba de eventualmente lo que puede estar siendo incorporado en el debate en un año presidencial en torno a temas económicos, también se ha hecho el recuerdo de que hay algunas posturas que se han planteado referentes al gasto público. La propia Belín Matei, el mes pasado, hacía mención de que va a ejecutar un recorte de 6.000 millones de dólares, muy similar a lo que estábamos hablando recién en torno a lo planteado por el Consejo Fiscal Autónomo, en lo que ella ha planteado como malgasto de dinero fiscal y particularmente la aspiración a poner orden a las finanzas del país. Te dejo ahí la palabra porque de seguro que esto va a estar también presente en la presidencial a medida que vaya avanzando también los meses. No, sin lugar a duda. Y esto es lo que hace es abrir la puerta para que en la próxima discusión presidencial aparezca la figura de un Elon Musk chileno, llegando con una motosierra como la de Javier Milei, trabajando para poder cortar la mayor cantidad de agencias y estructuras del Estado, sencillamente por el hecho de que se gasta el dinero de manera ineficiente y no hay plata para poder cubrir los gastos que nosotros tenemos comprometidos, lo cual es tremendo. Pero esto no se trata solamente de una mala gestión gubernamental. Yo creo que ya hay un problema estructural muy fuerte de cómo se están vinculando las finanzas públicas, cómo se ha hecho de manera sistemática un mal cálculo de los ingresos que se han estado recibiendo este último tiempo. En realidad hay mucho de voluntarismo más político que técnico, dicho sea de paso, para poder hacer los cálculos reales de la estructura que el Estado de Chile necesita. En realidad, el gran elefante blanco en la habitación es muy sencillo. Nosotros tenemos un Estado que es muy grande en comparación al tamaño del país que nosotros tenemos. Y eso es una situación extraordinariamente preocupante al momento que nosotros abrimos la puerta a cursos que lo único que dicen es que la mejor forma de poder establecer un Estado es sencillamente recortar ministerios y recortar agencias. Ahora, no es menos cierto que en realidad actualmente el Estado es un botín político donde existen un montón de cargos designados directamente con dedo, con sueldo bastante por sobre la media de lo que ganan los chilenos, ¿no? O sea, estamos hablando de asesores que en promedio ganan 100 pesos, 8 millones de pesos. También eso o sea, por otros poderes del Estado tampoco es una estructura que se ayuda mucho, sabiendo y cosa que se agradece, dicho sea de paso, en el debate público, en la actualidad los sueldos de los altos funcionarios son temas de debate, incluyendo en el Poder Legislativo, en donde tenemos que secretarios de comisiones o el auditor general del Senado tiene un sueldo de 17 millones de pesos. Nosotros nos espantábamos con el sueldo de Marcela Cubillo y tenemos funcionarios públicos que ganan incluso más que ella. Nos hace también repensar un poco la forma en la cual nosotros tenemos que reestructurar un discurso y una agenda pública. Y esa agenda pública tiene que ver directamente con qué tipo de Estado nosotros queremos tener. Un Estado
lo suficientemente eficiente que estructure las necesidades a través de, como bien dice mi colega acá, un estado de bienestar o un intento de estado de bienestar. Pero para tener un estado de bienestar nosotros tenemos que tener una estructura macroeconómica que permita ingresos de manera permanente para poder cubrir eso. Y la mayoría de los ingresos en la actualidad, según varios analistas y economistas en Chile, aproximadamente un 30%, un 25% de todo el dinero que ingresa al Estado se gasta en burocracia. Ahora, dicho sea de paso, hay que hacer también una diferencia práctica en lo que es la burocracia como el sistema de administración, el bureaucracy. Y acá los gringos, a todo lo que se podría llamar permiso o operadores políticos, le llaman red tape. Tienen otro nombre con una acepción totalmente negativa. Nosotros ocupamos el mismo término burocracia para ambos términos. Porque en realidad hay varios estudios y hay varios profesionales que hablan de que la burocracia es necesaria, que es la mejor forma para poder administrar, puede hacer innovación, adaptabilidad y flexibilidad a través de los procesos burocráticos sin lugar a dudas. Pero el problema es que tenemos que cubrir los elementos básicos, y el elemento básico es que nosotros en la actualidad no estamos recibiendo el dinero que estamos gastando. Entonces, la gran discusión acá es, como bien dice el Consejo Fiscal Autónomo, es dónde recortamos 6.000 millones de dólares. Y no puede ser que nosotros tengamos siempre la lógica de proteger puestos de trabajo, pensando que el Estado es como un gran mercado laboral con sueldos muy altos para poder mantener un equipo técnico-político que me permita mantenerme en el poder y en las elecciones, cosa que es relativamente normal, pero que tiene un cierto nivel de control en otros estados modernos, versus discursos un poco más eficientistas y que básicamente hablan sobre arrasar la mayor cantidad de estados posible. Yo, para ser honesto, creo que Chile tiene un exceso de estructura burocrática. Acá Estados Unidos a nivel federal tiene 16 secretarias, básicamente son como los ministerios, y una de esas secretarías es de asuntos de los veteranos. O sea, tampoco estamos hablando de que sean una para cada una de las temáticas. O sea, sí. Yo creo que el gran desafío para el próximo gobierno va a ser recortar programas altamente ineficientes, recortar personal público, o sea, disminuir el tamaño de algunas reparticiones públicas, controlar los altos sueldos, lo cual también es complejo porque en realidad hay una expectativa de parte de tu sector político, claro, en el momento en que tú llegas al poder, de poder acceder a esos cargos con esos buenos sueldos, y dejar de, pero eso significa necesariamente cambiar un poco la cultura de dejar de ver el Estado como un botín de guerra. Vamos contigo ahora, Juan Eduardo, para ir hablando un poquito de los apuntes que hacía Felipe, por un lado en torno a las posibilidades de hacer estos recortes. Ahí hacía alusión a estos grandes sueldos, también de la perspectiva tal vez más peyorativa de la figura de la burocracia, y efectivamente a la hora de ir analizando los fenómenos globales, a la hora de pensar además en cómo se va recortando el gasto fiscal, ahí también al principio de su reflexión Felipe daba cuenta de lo que ha pasado también en otros países donde de verdad se está pasando la motosierra. Es bien importante el equilibrio acá, Juan Eduardo. No, exacto. Y voy a poner un ejemplo súper concreto que es lo que nos cabe ahora en la contingencia. El presidente tiene que nombrar a un nuevo ministro de Seguridad. Y en la discusión de descentralización tenemos de verdad aquí un gasto doble. Tenemos al delegado en cada una de las regiones, al delegado con su gabinete, asesores, etcétera. Y tenemos al gobernador democráticamente elegido. Hubo una promesa electoral de que la autoridad elegida era la que iba a tener la competencia sobre la región en su conjunto. Entonces yo les pido a los radioescuchas que imaginen la cantidad de gasto burocrático y duplicidad que significa solo este ítem, que era un ítem que efectivamente mi sector, la centroizquierda, había un cierto acuerdo que íbamos a eliminar y hasta el día de hoy eso no ocurre. Eso es algo inexplicable. El Ceremi de Seguridad, ¿a quién le vas a rendir cuenta? ¿Al gobernador, al delegado? Ahí hay un quilombo no menor. Y con respecto a lo que señalaba mi colega, yo creo que hay que imitar lo bueno de algunos países desarrollados. Voy a poner el caso francés. La Escuela Nacional de Administración, para ocupar cargos exclusivamente técnicos de la administración del Estado, la burocracia buena, como podríamos decirlo, para que efectivamente no sea un botín del gobierno de turno, sino que ser jefe de división, voy a poner un ejemplo, del Ministerio X, con respecto a una política, tiene que tener una especialización y hay alguien que se prepara para ocupar esos cargos independientes del gobierno de turno. Con eso
bajamos obviamente lo que significa el botín electoral, pero tecnificamos el rol de la función pública, porque debatíamos con nuestros colegas del Comité Socialdemócrata la otra vez que el temor que existe en Chile es que aquí nos pasemos de rosca y venga una motosierra y a lo mejor el equilibrio era disminuir 1000, voy a poner un ejemplo, Sí. y la motosierra va a decir hay que disminuir 10.000 con una disparidad no menor, porque al final el rol del Estado en países subdesarrollados o en vía de desarrollo va directamente a la calidad de vida de la población más vulnerable. El 20, el 30% privilegiado de nuestro país, da lo mismo, la administración, se salvan solo, tienen buenos sueldos, etc. Pero el resto requiere de un Estado potente que pueda mitigar esas desigualdades y requiere más eficiencia. Y es por eso que yo me sumo a las palabras de mi colega en el sentido de gestionar y dar una discusión de una matriz de desarrollo de Chile. No es posible que podamos tener este vaivén en menos de 4 años de una visión blanca, otra visión negra. Ahora, yo creo que cualquier sociedad como la nuestra requiere matices, pero requiere reformas estructurales, una columna vertebral hacia dónde vamos a avanzar. Y no hay que inventar la rueda. Los nórdicos, después de la Segunda Guerra Mundial, tomaron decisiones estructurales que los acompañan hasta ahora, independiente del gobierno de turno y qué color tiene. Juan Eduardo, antes de darle la palabra ahí a Felipe, la figura de la alta dirección pública, ¿cómo la ves también a la hora de pensar tú ponías el ejemplo de Francia, me da la impresión de que ahí también podría tener un rol más amplio? Sí, la figura de la alta dirección pública en Chile solo, como bien lo dices, a la alta Sí. dirección pública. Y lo que nosotros queremos plantear es imitar lo bueno de los países desarrollados, donde también, por ejemplo, un jefe de finanzas de Algarrobo, voy a poner un ejemplo muy concreto, Sí. requiere pasar por una escuela nacional de administración y tenga competencias mínimas en derecho administrativo, en finanzas, etcétera, para que vele por los recursos de esa comuna independiente del alcalde de turno. Ese es el avance que se podría dar y es una discusión que hay que dar en el corto y en el mediano plazo, porque si no, que es el temor que tenemos nosotros, va a venir un discurso populista que va a arrasar con todo y cuando se arrasa, sembrar y cosechar es mucho más difícil y tiene mucho más tiempo. Mejor hagamos la reforma, planteémonos esta discusión que tiene que ver con crecimiento y finanzas públicas sanas para financiar un estado de bienestar. Tema y solución institucional que también quiero ahí comentarla con Felipe, tomando en cuenta además las dificultades que hemos tenido para sacar muchas propuestas en el último tiempo y efectivamente, cuán llanos están los partidos políticos a sacar adelante una propuesta que eventualmente, si es que están en el gobierno en algún momento, puede jugarles en contra. Ahí viene también una gran pregunta, Felipe. Sí, mira, yo soy bien práctico en el sentido que nosotros tenemos que dar discusión en términos reales de qué tanto control se tiene sobre ciertos aspectos fundamentales en la gestión del Estado. Lo más importante, y en realidad que sale en los medios de comunicación de cuando en cuando, es que nosotros como Estado de Chile ni siquiera tenemos la capacidad de poder contar cuántas son las personas que trabajan para el Estado. Tenemos 4 o 5 instituciones que tienen contabilidad absolutamente distinta, Contraloría, el Gobierno Central, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Empleo, todos tienen números distintos, o sea, no somos capaces ni siquiera de contar y saber cuánta gente está trabajando en el aparato público. Y eso sin considerar otro tipo de instituciones que podrían hacerlo un poco más extensivo, como las empresas públicas o como las universidades, por ejemplo. Entonces, la gran pregunta acá, más allá del tema de recortar programas ineficientes, más allá del tema de poder disminuir la cantidad de personas que trabajan en el Estado, es hacernos la pregunta, como bien dice Juan, estructurar en el largo plazo. Y es, si nosotros efectivamente queremos un Estado eficiente y la construcción de un Estado de bienestar, necesitamos establecer criterios fundamentales y básicos de lo que es la innovación y de lo que es la eficiencia. Y esos criterios vienen de la mano directamente con tener dentro de la estructura estatal gente que sea fundamentalmente técnica, todo el poder político para tomar decisiones complejas en momentos complejos, ¿ya? A un político, básicamente a los que luchan en la estructura para poder quedarse con el poder del Estado y que lo hacen de manera legítima, dicho sea de paso, siempre se tiene que pensar que hay que generar un proceso de control. Y ese proceso de control tiene que ver principalmente con la forma en la cual se estructura las decisiones en el largo plazo. Nosotros actualmente estamos, no sé si decirlo pagando, pero sí
Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se introdujeron tres grandes reformas. La reforma al sistema de admisión escolar, la reforma al sistema político y la gran reforma tributaria. ¿Ya? Dicho sea de paso, para aclararlo acá, yo en la actualidad estoy realizando y escribiendo un paper sobre el impacto que han generado estas tres políticas en términos globales, sin establecer causalidad en un 100%, pero hay una fuerte correlación que desde que se iniciaron estas tres, intentaron estas tres reformas, la calidad de las instituciones democráticas y de las instituciones estatales en Chile ha decrecido en los últimos 10 años. O sea, eso es una correlación que me atrevo a decirlo que es efectiva. Por lo tanto, son tres reformas que le han hecho mal, en palabras bien sencillas, y haciéndome cargo de estas palabras, son tres reformas que le han hecho mal a la estructura estatal de Chile. Y por lo tanto, hay que empezar a trabajar cuáles son los que pueden rescatar, si es que se puede rescatar, obviamente, de estas tres reformas y empezar a hacer un poco como vuelta hacia atrás, a ver cómo funcionaba antiguamente para mantenerse estos niveles de estructura a nivel nacional que nos permitan fortalecer la estructura estatal. ¿Ya? Nosotros no podemos generar innovación si no tenemos los ingresos que necesitamos, y no podemos generar los ingresos que necesitamos si tenemos una estructura tributaria y una estructura de reformas que va intentando cambiar y que va intentando ajustarse a la vuelta de la rueda. El gran problema que nosotros en la actualidad tenemos es que hay reforma tributaria, más leyes complementarias, más leyes de cumplimiento tributario, más leyes de esto, más leyes de esto otro, principalmente porque el Estado no tiene dinero para poder llegar a final de mes. Esto es una cosa. Y por lo tanto, entonces, la gran pregunta que nosotros deberíamos hacernos es de qué manera nosotros podríamos recortar de manera estructural los gastos del Estado y ajustarlos a los que efectivamente estamos empezando a recibir en paralelo al hecho de poder intentar recibir la misma cantidad de ingresos que recibíamos antes de esta reforma. Por lo tanto, hay que volver a ver el tema de las tasas impositivas. Como bien dice Juan acá, podemos tener abierta la discusión a disminuir impuestos. Nosotros disminuimos impuestos significa necesariamente que nosotros vamos a tener que disminuir gastos. Y el gasto no puede ser directamente proporcional a cortar programas o que tengan algún tipo de vínculo de ayuda social, sino que hay que empezar a recortar donde duele y donde efectivamente le duele más que nada a los aparatajes políticos y a los aparatajes de los partidos, que es a través de las operaciones, fusionar y eliminar ministerios. El otro día estaba leyendo, hace como 3 semanas atrás, un reportaje en la segunda, la cantidad de periodistas, con todo el respeto que puede tener la profesión de los periodistas, que todas las profesiones son fantásticas, pero un ministro de Estado no necesita setas para su gabinete, bajo ninguna circunstancia. Eso solamente se justifica porque existe una voluntad política de poder entregar puestos de trabajo a distintas personas. Es así de sencillo. No se puede analizar de otra manera, no se puede justificar de otra manera, por ejemplo. Entonces, generar otro tipo de matices, tiene que ir también con leyes que sean un poco más estrictas y que nos ayuden a controlar un poco más la cantidad de personas que existen en el aparataje del Estado. Según los datos que yo tengo y lo que estoy calculando en la actualidad, para nosotros poder bajar, efectivamente estar en un estatus para poder bajar la tasa impositiva a un 18%, que es lo que tenemos que básicamente desvincular en Chile aproximadamente a 1 de cada 4 funcionarios públicos para poder lograr ese estatus de gasto, considerando los compromisos constantes que hay, como por ejemplo con la PGU, cosas por el estilo, que no podemos dejar de financiarlo, y por lo donde tenemos que hacer el recorte es en la cantidad de personas que trabajan en el Estado. Nos quedan unos minutitos para cerrar este bloque. Les dejo tiempo para cerrar ideas, Juan Eduardo. Bueno, yo creo que aquí en la discusión es qué es lo que es el huevo o la gallina. Yo comparto el tema de la reforma al sistema político y efectivamente tú señalabas, Rodrigo, cómo van a votar a favor recortes presupuestarios que involucra que funcionarios públicos dejen de existir o ministerios puedan fusionarse. Y en ese sentido creo yo que hay que apoyar de buena forma lo que tiene que ver con una reforma al sistema político, en donde también, no menor, cuando Felipe señalaba su estudio, viene con presidentes que no tienen mayorías parlamentarias, por tanto al final es una discusión de blanco y negro que termina en vacío. Y en ese sentido yo creo que generar estructuras políticas más fuertes, aumentar el umbral del 5%, generar una discusión mayor de potenciar las grandes mayorías para que un presidente o presidenta electo
pueda tener una mayoría y pueda dar cumplimiento a sus programas de gobierno en términos estructurales, quizás ayudaría a la discusión. Pero, por ejemplo, ahora, en una cosa de cálculo pequeño, la discusión de voto migrante, no migrante, está a la vuelta de la esquina y ahí no hay un cálculo superior a una discusión más allá, sino que es, este bolsón es mío, este bolsón no es mío. La discusión, por ejemplo, que pasó colada, que tenía que ver con el cambio del voto voluntario al voto obligatorio, y el Estado tiene que financiar cada voto como si fuera con un gasto tremendo para las arcas fiscales. O sea, financiamos la política, que no está mal, pero creo yo que la financiamos en exceso con esta no discusión del pago por voto en una elección de voto obligatorio donde tú ya sabes que va a votar el doble o el triple de la población que votaba habitualmente. Y es la misma clase política que tiene que tomar una decisión que le afecta directamente. Entonces, en ese sentido, creo yo que poner la carreta delante de los bueyes, así como es la discusión de desarrollo económico, de agenda, de cómo financiamos un estado de bienestar, más que prometer las cosas de un estado de bienestar, en este caso la reforma al sistema político tiene que ver con adelantarse una discusión para que una clase política ya depurada en términos de grandes mayorías, de definiciones estructurales, pueda sentarse seriamente a discutir lo que se viene. Porque ahora, Felipe, es como un salto al vacío. La misma clase política no va a votar que se baje el precio del voto porque en una campaña electoral va a recibir menos recursos, va a tener menos ministerios, por tanto es un lenguaje suma cero que solo se resuelve con una gran reforma al sistema político, que ya lo vemos. La misma clase política está reticente a meterse y embarcarse en una discusión de este caso. Felipe, para cerrar el bloque, te dejo ahí brevemente tiempo. Sí, o sea, bajo ninguna circunstancia nosotros podemos pensar que se pueden hacer recortes públicos si no hay también una voluntad política de fondo. Y por lo tanto, tal vez uno de los grandes sacrificios que se tienen que hacer, y esto es parte también de la responsabilidad de la clase política, es ver de qué manera ellos también, comillas, y voy a rescatar un poco una frase muy tradicional de este último tiempo, de qué manera se pueden cortar sus propios privilegios. O sea, la forma en la cual ellos se han visto muy beneficiados este último tiempo, tiene toda la razón. O sea, no hay ningún incentivo, por ejemplo, para dejar de pagar por voto, ahora que hay un sistema de voto obligatorio. Y al mismo tiempo tampoco hay un incentivo para disminuir la cantidad de partidos políticos que existen en Chile, cosa que también es un tema que no es menor, ¿no? Es una cuestión lógica. Mientras menos partidos existan, es más fácil ponerse de acuerdo y es más fácil poder tener políticas a largo plazo, cierto nivel de estructura y que tengan un cierto nivel como de elementos tradicionales, porque el gran problema que nosotros tenemos en la actualidad es que grandes fuerzas que son, o sea, fuerzas que vienen en desarrollo, en distintos puntos históricos, obviamente desde la derecha, que fueron grandes inquisidores de la política de los 30 años, las políticas de los grandes acuerdos, que por Dios que se echan de menos en la actualidad, pero que son particularidades políticas que en realidad vienen muy impregnadas de lo que es el proceso de las teorías y muy poco en el proceso de las prácticas. Entonces, en el momento en que llegan a poder gestionar la estructura estatal, nosotros nos vemos envueltos directamente con muy ineficiente, que lo único que hacen es generar pérdidas y generar problemáticas mucho más profundas en el largo plazo. Acá hay que ponerse colorado una sola vez. 6.000 millones de dólares es mucho dinero. El próximo gobierno va a tener que tomar difíciles, y esas decisiones difíciles van a tener que venir de la mano también con una oposición que sea lo suficientemente responsable para decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que en el futuro a dejar amigos nuestros sin trabajo por el solo hecho de que en realidad Chile no puede sostener un Estado con este nivel de gasto. Ya son las 9 de la mañana con 41 minutos y retomamos nuestro panel del día de hoy junto a Felipe Caro López, investigador de la John Glenn College of Public Affairs de la Ohio State University, y también con Juan Eduardo Faúndez, presidente del Partido Social Demócrata y presidente también del directorio de la Fundación Social Demócrata. Y nos vamos al escenario de las presidenciales, poniendo bastante atención a lo que fueron las señales de este fin de semana. Lo primero
primero, lo que tiene que ver con algo que se estaba a la expectativa. En todo caso, todo apuntaba a que iba a ir por esa línea, lo que es efectivamente la proclamación de Evelyn Matei como candidata de Evópoli. Con ello, todo Chile Vamos se alinea en la figura de la ex alcaldesa de Providencia y nos quedamos ahí a la expectativa también de qué manera se va a ir llevando adelante eventuales primarias con un candidato Kast, un candidato Kaiser que se mantienen reticentes a participar en una primaria, pero también, y recogiendo algunas visiones que se plantean en prensa el día de hoy, la posibilidad de que finalmente se pueda hacer una primaria con Rodolfo Carter y con Jimena Rincón, que es lo que recoge la tercera el día de hoy. En la otra vereda, también muy atentos a lo que tiene que ver con las miradas en el oficialismo y particularmente la posibilidad de que haya una primaria. Todavía la expectativa de las decisiones del Frente Amplio, también del Partido Comunista y del propio Partido Socialista. Sin ir más lejos, durante el fin de semana, la presidenta del Partido Socialista afirmó que el oficialismo va a tener primarias amplias de cara a las presidenciales. Sumó que existe un esfuerzo de que esa base se amplíe hasta la DC, colectividad que no está alineada con particularmente el oficialismo y así llegar a un acuerdo en las bases programáticas del progresismo. Es parte también de las lecturas que se están haciendo. Quiero entrar en este tema de inmediato con ustedes para ir tomándole el pulso, porque esto semana a semana, día a día va variando. Ya veremos qué pasa cuando se conozcan las definiciones que tomen los partidos que todavía no lo hacen. Felipe, parto contigo ahora para que también me cuentes un poquito cómo lo estás observando. Sí, o sea, las cosas van decantando básicamente a lo que nosotros esperábamos que fuera así. Nosotros podíamos prever que Chile Vamos en su conjunto se iba a cuadrar detrás de la candidatura de Evelyn Matei, que sigue punteando en la mayoría de las encuestas, la candidata mejor posicionada, por lejos. Y claramente incentivo gigantesco considerando la dispersión de voto entre los candidatos de la oposición para poder transformarse en una alianza grande con la finalidad de poder optimizar la cantidad de escaños que se tengan, pensando principalmente, como bien decía Juan en la sección anterior, que se necesita también mantener un cierto nivel de control del aparato legislativo, del poder legislativo, para poder llevar a cabo la mayoría de las iniciativas y los programas de gobierno. Por lo tanto, nos hemos encontrado efectivamente este último tiempo con presidentes que tienen la mayoría de los parlamentos en contra, y por lo tanto se hace mucho más difícil el poder construir como políticas estructurales en largo plazo. Ahora, los incentivos ahí para poder generar una lista única son complejos, y son complejos fundamentalmente proyectos políticos que está desarrollando Chile Vamos y expandiendo esta lógica de las primarias a otras colectividades, sobre todo las que se fueron mucho más al centro después de que se separaron de la democracia cristiana, como amarillos, demócratas, o figuras independientes como la de Rodolfo Carter. En realidad responden básicamente a una estructura mucho más tradicional de la centro-derecha, por decirlo así, y no cumplir la lógica de este frente amplio en la derecha de lo que ha significado la unión del Partido Conservador Libertario, el Partido Social Cristiano, y ya un poco más institucionalizado el Partido Republicano, que son otras fuerzas políticas con un proyecto político distinto. Entonces, bajo esa perspectiva, en realidad se hace, desde mi punto de vista, muy complejo que existan primarias amplias en la oposición. Yo me atrevería a decir que efectivamente se va a llegar como mínimo con 2 candidatos de parte de la oposición. Creo que van a haber presidenciales sin lugar a duda, porque es una tremenda ventana de publicidad y propaganda política. Sería muy inadecuado no hacerlo, pero yo soy un convencido que efectivamente van a haber 2 grandes bloques. Va a haber una oposición en el centro, liderada por Evelyn Matei, donde va a ir a una primaria, lo más probable con Jimena Rincón o alguien de Demócrata junto con Rodolfo Carter. Cabe la posibilidad, yo creo que todavía existe, de que una segunda primaria amplia entre los otros partidos republicanos y los socialcristianos. Y por parte del oficialismo, yo creo que también van a haber primarias amplias, cada uno de los partidos va a tener su candidato. ¿Con DC incluida, yo me atrevo a decir que Felipe? no sé si Ana quiere ser parte de una primaria donde está el Partido Comunista, sin la figura de Michelle Bachelet, que fue básicamente la que podía aglutinar sin grandes conflictos estas 2 grandes colectividades. Eso va a depender netamente de las capacidades que se tengan de poder generar una primaria mucho más
interesante, por decirlo así, un poco más competitiva dentro del socialismo democrático, versus cuál va a ser la candidatura de parte de la antigua coalición con Dignidad, que está también en un problema estructural importante. Frente Amplio no logra dar con un nombre de su ADN y que esta persona está a competir. Mientras tanto, en la interna del Partido Comunista tampoco se pone de acuerdo, porque en realidad su mejor candidata, la mejor prospectada, por decirlo así, que es la ministra Janet Jara, es la mejor prospectada porque es la menos comunista de todos los comunistas. Y eso yo creo que genera mucho ruido en la interna de ese partido. Y por lo tanto, la figura todavía de Daniel Jadue sigue siendo algo relevante y por eso todavía están en conversaciones internas de cuáles son los elementos que no se cruzan. Y por ejemplo, el tema venezolano es un elemento que no se cruza para el Partido Comunista, pero que condiciona bastante la participación, por ejemplo, de la democracia cristiana en ese tipo de primaria. Juan Eduardo, también cuéntame cómo has estado observando los acontecimientos de los últimos días, de las últimas horas, porque aquí estamos hablando de cosas que van sucediendo día a día, un fin de semana donde se esperaban también algunas definiciones y finalmente no, al menos desde el oficialismo no hubo. Sí se clarificó lo de Bópoli en Chile Vamos. Sí, bueno, primero que todo agradecer a Felipe por su excelente resumen. La verdad que voy a tratar de complementar lo que ha dicho Felipe desde una perspectiva que tiene que ver con la coherencia, Rodrigo, Felipe, Radio Escucha. El problema que tenemos ahora es que cuando hablamos de grandes primarias se trata de pegar el agua con el aceite en términos programáticos, ideológicos, y eso a la ciudadanía claramente le hace ruido. Desde esa perspectiva, si lo vemos desde la derecha, los discursos y programas políticos e ideología detrás de sus candidatos distan mucho de ponerlo en la misma juguera. O sea, Kaiser dista bastante de Matei y su proyecto más de progresismo moderado, de derecha, etcétera, con una ultraderecha estilo Milei que pretende emular Kaiser o José Antonio Kast. Independiente de los guiños de Matei de repente a Milei. No, yo creo que también, o sea, y lo que ella hace de manera errónea desde mi punto de vista es tratar de ultraderechizarse para, en definitiva, poder forzar a este escenario ficticio de una gran primaria porque, entre comillas, todos son de la misma parcela. Y en este sentido quiero poner que yo creo que la tesis del sociólogo Manuel Antonio Garretón, mi colega de los 3/3 de la política, nos estamos quedando cortos. Yo creo que ya a esta altura son los 4/4 de la política chilena. Ultraderecha, derecha, centro-izquierda y la izquierda más dura. O sea, tenemos 4 bloques y lo que está ocurriendo ahora es que por eso la discusión de las listas parlamentarias se habla de 2 listas por acá y 2 listas por allá, porque efectivamente hay proyectos políticos que son muy distantes. Yo me quiero remitir, por ejemplo, a la frase de la candidata Carolina Toá de que efectivamente hay ciertas bases comunes que no podemos transar, como por ejemplo el tema de la dictadura venezolana. Ese es un tema no menor porque engloba un sinfín de otros subtemas que significa un proyecto político en cuestión. Y por tanto, yo creo que la ciudadanía lo que está esperando es cierta coherencia política y no sumar actores por una búsqueda del poder sin un fondo y sin una línea programática, que es lo que estábamos conversando en el bloque anterior. Chile requiere tener cierta disputa de columnas estructurales y no esta mimetización de hoy día soy blanco, mañana soy negro, etcétera, que ponen al desvarío y a la ciudadanía lo ponen indecisa. Y lo que tenemos ahora es que efectivamente existe un vacío tal que podría efectivamente emerger una lógica disruptiva que sea anti-establishment, anti-partidos políticos y en definitiva estaríamos en otro estadio de desarrollo de la política chilena. No sé si buena o mala, desde mi punto de vista mala, desde luego. Y es por eso que yo creo que hay que empezar a hablar de proyectos, qué es lo que queremos plantear, cómo lo vamos a hacer para que la ciudadanía pueda tener chance de elegir frente a proyectos específico, y uno de esos que duda cabe es cómo financiamos un estado de bienestar y el desarrollo económico de nuestro país. Y en este sentido creo yo que la discusión que se ha ido acelerando con mucha fuerza tiene que ver justamente con el proyecto político, el proyecto de desarrollo que ofrecen las distintas coaliciones. Y hay una ciudadanía expectante que no está tomando decisión. Si tú ves la encuesta, hay un porcentaje no menor que no tiene su decisión tomada. Pero un dato no menor, si sumamos a todos los candidatos de ultraderecha o derecha, suman más del 60%, que es más o menos el dato del proyecto constitucional
que falló. Y el mundo al cual yo pertenezco, que es una centroizquierda moderada, creo yo que tiene que jugar sus cartas en términos de poner la carreta delante de los bueyes desde una perspectiva programática, cuál es un proyecto de Estado socialdemócrata, de Estado de bienestar, que apele a un desarrollo de bienestar, pero con un desarrollo económico, con una mixtura de sociedad privada, de cultura del mundo privado, cultura del mundo estatal, que es lo que nosotros creemos, y ahí nosotros tenemos una diferencia gigantesca con la izquierda más dura, que cree que la estatización per se es la solución de los problemas de nuestro país. Y en ese sentido creo yo que hay que estar atento a cómo se maneja este escenario, y algo paradójico, yo creo que la columna de Matamala de ayer fue lapidaria, de que quienes nos conducen en el gobierno no tengan candidato presidencial, quiere decir que o no había proyecto o no hay proyecto futuro, y yo creo que todo indica que desde el mundo nuestro es la centroizquierda moderada la que va a tener un papel preponderante, y ahí hay que saber jugar las cartas. Nos quedan 8 minutos para ir cerrando ideas. Felipe, vuelvo contigo y me quedo dando vuelta la figura de estos 4 cuartos que nos decía Juan Eduardo, que además nos hacen bastante imprevisible lo que pueda pasar en los próximos meses. No, definitivamente, y aparte no solamente la figura de los cuartos, sino que también la figura de los independientes, porque los incentivos para poder tener cierto nivel de disciplina parlamentaria y disciplina partidaria no está dado. Y básicamente el tema de que un parlamentario pueda ser electo por un partido y que pueda pasar por distintas bancadas y por distintos partidos a lo largo de su trayectoria en los 4 años en el Parlamento, solamente son reflejo de que nosotros tenemos una institucionalidad débil después de que se realizó la reforma a los partidos políticos. A ver, yo me atrevería a decir que Juan tiene razón en varios aspectos, en la medida sobre todo de que necesitamos construir un cierto nivel de proyección hacia futuro, en términos de cuál es el proyecto país que nosotros necesitamos y cuál es el proyecto país que Chile efectivamente tiene el derecho a elegir, y que en realidad yo lo he escuchado hace años cuando era un país era ese país que era absolutamente predecible, de que las elecciones tenían un cierto nivel de incertidumbre, pero no demasiado, donde se trabajaba sin problema, donde no habían tantas problemáticas estructurales, y en realidad ahí, en definitiva, yo creo que se echa de menos principalmente porque las nuevas ofertas políticas que han aparecido por parte de la izquierda y por parte de la derecha apuntan a un Chile que en la actualidad no existe. Apuntan a y yo creo que el gran fracaso, y en su momento lo dijimos, el gran fracaso del primer proceso constituyente fue que se pretendió refundar Chile, voy a ocupar ese término, porque había un montón de gente desde una perspectiva política que no le gustaba el Chile en el cual vivía, y no pretendían mejorar lo que existía, sino que pretendían crear un nuevo. Cuando tú quieres crear un nuevo país desde tu imaginación, desde tu punto de vista, sin respectivamente 200 años, 200 que nosotros tenemos como país, es difícil poder proyectar un proyecto político de esa naturaleza. Es como pensar efectivamente de que no tener una figura de Javier Milei, una figura de Nayib Bukele, simplemente por el hecho de que tenemos problemas con la delincuencia o que tenemos problemas económicos. Eso no es así. Nosotros tenemos muchas actividades como país que, gracias a Dios, de manera cultural, yo creo que establecen barreras infranqueables dentro de lo que es tradicional para nosotros como país, y los proyectos políticos lamentablemente solamente ajustan sus discursos y ajustan esos proyectos en la medida de que sus resultados en las elecciones es bueno o es malo. Yo me atrevería a decir que esta elección va a ser importante, muy importante, por 2 características. Primero, es la primera elección presidencial y parlamentaria con voto obligatorio. Sí. Antiguamente había voto obligatorio, pero inscripción voluntaria. Después había inscripción voluntaria y voto voluntario, perdón. Y actualmente es todo obligatorio. O sea, todas las personas están dentro del padrón, todas las personas están obligadas a votar, si no hay multa. Y bajo esa perspectiva, en realidad, yo creo que para la siguiente elección presidencial podemos sacar la gran foto. O sea, básicamente, cuál de los 4 proyectos políticos suscita una mayor capacidad de concentrar al votante que no está ideologizado y que no votaba de manera habitual, para tomar una decisión hacia futuro y ver básicamente cuál es el proyecto de país que nosotros queremos. O sea, esta elección lo que va a hacer, bajo mi perspectiva, va a moderar bastante los proyectos políticos, sobre todo los que provienen desde el área más extremista de la izquierda y desde el área más extremista de la derecha.
Juan Eduardo, te dejo ahí la palabra para cerrar además el panel de Sí, hoy. bien breve. Efectivamente, yo creo que desde nuestro punto de vista como socialdemócrata, esta elección es crucial. Nosotros creemos que va por fin a generarse una discusión crítica de la reconstrucción de nuestro país desde el punto de vista desde la moderación y progresividad. No pretendemos que las cosas se resuelvan de la noche a la mañana y por tanto los proyectos políticos que debemos abrazar, ya sea de uno u otro sector, tienen que ver con el concepto de progresividad, pragmatismo, coherencia y fraternidad, porque una cosa es que yo te digo esto y bajo cuerda pienso completamente distinto, eso no ayuda a construir un proyecto político. Y desde esa lógica creo yo que el desafío que tiene esta elección es justamente sentar unas bases mínimas de desarrollo para los próximos 5, 10 años, porque seamos justos, Felipe es estudioso en esta materia, si seguimos en esta lógica, el país va a seguir deteriorándose estructuralmente, eso todos los estudios lo señalan. Para financiar lo que ya tenemos, deberíamos tener un PIB tendencial del 3.7, del 4 dicen algunos, y estamos 1,5 puntos prácticamente abajo de lo que requiere Chile para financiar lo que ya tiene. Entonces, si queremos ampliar las coberturas en jubilación en un futuro, en salud, etcétera, se requiere a lo menos tener bases estructurales de desarrollo de mediano largo plazo. Y eso creo yo que lo plantea una clase política que es sensata, que es pragmática, que se pone de acuerdo y que no genera esta política performática de digo lo que pienso, lo que quiero, el sueño país, y no digo cómo se resuelve y cómo se llega a ese sueño país. Yo creo que ese es el gran desafío, la lección aprendida que hemos tenido de estos últimos años nos indica que hay que enmendar el rumbo, pero ese rumbo, como así lo hizo la concertación en el pasado, creo yo que se requiere una gran política de acuerdo, de columna vertebral, de progresividad, para ir avanzando. Y para finalizar, un puro punto. Nadie puede estar en contra de la política nacional de cuidado, pero cuando uno analiza en extremo, te das cuenta que es una política a la holandesa y Holanda se gasta 4 puntos del PIB en dar cumplimiento a esa política pública, un país desarrollado. Y en ese sentido, el llamado es una política bella, generarle progresividad y no vender una idea de que resuelve un problema que requiere un financiamiento que es imposible de tener en este tema en la actualidad para nuestro país. Ese es el desafío, poner la carreta delante de dos bueyes, desarrollo económico, cómo financiamos el estado de bienestar y cómo generamos grandes mayorías estructurales para romper esta inercia de los últimos años. No me queda más que agradecerles Felipe Caro López, Juan Eduardo Faúndez, quienes nos acompañaron en este comienzo de semana. Un abrazo a ambos, gracias y nos reencontramos pronto. Que estén muy bien. Gracias. Un placer. Chao, que estén bien.